nombre de Jesús. Quiero invitarle a que se ponga en pie. Vamos a leer un texto para comenzar en esta mañana en el precioso nombre de Jesús. Evangelio de Lucas en el capítulo 13, el verso 6 en adelante. Evangelio de Lucas en el capítulo 13, el verso 6 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted mira que hay alguien a su lado que no trajo Biblia o no tiene por alguna razón, acérquese con toda confianza. Tenemos esta pantalla a mi espalda también, pero igual a veces es mejor leerla del libro o del papel como lo tenemos imprimida en nuestras manos. Así que es importante que todos leamos la palabra de Dios. Evangelio de Lucas en el capítulo 13, el verso 6. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Evangelio de Lucas, el capítulo 13, el verso 6. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Verso 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es una pregunta. El verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Verso 9 y último. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Alabanzas a ti, oh Dios, por tu gracia y por toda la misericordia. En el nombre de Jesús te pido humildemente, Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones para que podamos discernir y sobre todo comprender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Tenga la bondad de sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana traigo un título para compartir con cada uno de ustedes, hermanos. El título es el siguiente: Jesús viene a buscar frutos. Ese es el título de esta mañana. Jesús viene a buscar fruto. Y de alguna manera busqué una foto que refleje o que hable un poco acerca de lo que es la higuera, y usted lo puede ver allí a mis espaldas. Tal vez no está una foto completa de lo que es este árbol como tal, pero tenemos allí la esencia para que podamos entender un poquito más o tengamos una mejor claridad de lo que es la higuera y en este caso el fruto. Yo no sé si alguien alguna vez ha conocido lo que es el fruto que se conoce como la guayaba. Levanta tu mano, tú conoces la guayaba, es un fruto, hay de diferentes tamaños, pero puede bajarla. Eso es para que de alguna manera tengamos la idea de lo que es el higo, que es el fruto, y el árbol se llama la higuera, el fruto es el higo. Entonces es bastante parecido a la guayaba. No digo que es una guayaba, es bastante parecido para que tengamos una idea de lo que es el higo o el árbol de la higuera. Y déjame de alguna manera darte una pequeña introducción para que podamos comprender un poco más acerca de lo que es este árbol llamado la higuera, que por cierto es mencionado en muchas partes de la Biblia, y por cierto en los primeros capítulos de la palabra de Dios es el primer árbol que es mencionado. Entonces déjame darte una pequeña introducción de lo que es este árbol para que podamos tener una mejor claridad, un mejor entendimiento, y luego nos adentramos a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El árbol de la higuera, pues se cree que es originario del sudeste de Asia. Puede crecer como un arbusto en un terreno rocoso o áspero, y puede pues tomar la forma de un árbol, ya sea en un terreno fértil, y alcanzar una altura de más o menos 6 a 9 metros. Más o menos es en la altura de este árbol. También es una de las pocas plantas silvestres que se encuentran en todo el país. Estoy hablando de Israel.
No estoy hablando de este país y mucho menos de los nuestros. En Israel es bien común y se encuentra prácticamente en toda la nación de Israel. En cuanto al fruto, es una fruta cónica o casi esférica que cuelga de su rama por un extremo más delgado. Y lo que estaba mencionando, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, el verso 7, en donde vemos que es el primer fruto o árbol, mejor dicho, que es mencionado en el contexto bíblico. Génesis capítulo 3, el verso 7. Aleluya. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Génesis capítulo 3, el verso 7. Gloria sea el nombre de Jesús. Curiosamente es el primer árbol que se menciona dentro del contexto bíblico y ya vamos a ver para qué se utilizó. Génesis capítulo 3, el verso 7 dice la escritura: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Voy a repetirlo una vez más. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de estamos hablando de el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces buscaron un árbol por allí, y especialmente un árbol que tuviera una hoja muy grande, y como podemos ver, este árbol tiene una hoja muy grande, y de allí fabricaron lo que es delantales para tratar de cubrir sus partes íntimas. Eso lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces este es el primer árbol que es mencionado en cuanto a su hoja. Pero también en Palestina, déjame decirte que este fruto por lo general da frutos 2 veces al año, más o menos en junio, en agosto y posiblemente en septiembre. Es decir, comúnmente este árbol tiene o da fruto 2 veces. Los higos que vienen en el mes de junio se conocen como los primeros frutos y crecen en las ramas viejas y se consideran un bocado especial. Pero también la cosecha de agosto aparecen lo que son las ramas nuevas y se considera que los higos tenían un valor medicinal. Ahora déjame decirte que en la primavera lo que son los frutos aparecen antes que todas las hojas. Y eso es lo curioso de esta mañana, y es a donde vamos a adentrarnos. Que por lo general los frutos empiezan a salir en la mayoría de árboles. Los frutos empiezan a salir y las hojas salen después. Pero en el caso del árbol de la higuera es todo lo contrario. Primero salen las hojas, cubren todo, sale el fruto, y luego salen todas las hojas que están cubriendo a este árbol. Y es allí donde nos vamos a adentrar. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 21, el verso 18 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 21, el verso 18 en adelante. Es decir, este árbol tiene la cualidad que primero salen los frutos y después las hojas. Es decir, cuando este árbol está lleno completamente de hojas, es porque se entiende, o por lógica, debe estar cargado de frutos. Miremos un ejemplo de lo que está pasando en esta ocasión. Evangelio de Mateo en el capítulo 21, el verso 18 en adelante. Y si usted lo encuentra, me dice amén. Amén. Dice la escritura: por la mañana volviendo a la ciudad, está hablando del Señor Jesucristo. Dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Verso 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Verso 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces podemos notar en esta ocasión en donde la escritura nos está señalando que el Señor Jesucristo andaba por el camino. Usted sabe, la mayor parte de nuestro Señor Jesucristo la
dedicó a predicar y a enseñar en el templo, por los caminos, por todos lados, la palabra de Dios. Pero en esta ocasión el Señor Jesucristo mira una higuera, el árbol de la higuera, y lo mira lleno de hojas. Su follaje es maravilloso. Entonces inmediatamente lo que viene a la mente del Señor es: este árbol está lleno de fruto. Amén, me estoy dando a entender. Porque esas eran las características del árbol de la higuera. Entonces el Señor se acerca y empieza a buscar en medio de las hojas y empieza, bueno, ¿y los frutos? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los frutos de este árbol? No encontró ningún fruto. Entonces el Señor Jesucristo viene a buscar fruto. Entonces vemos que en un claro ejemplo y sencillo el Señor maldijo la higuera. ¿Me estoy dando a entender? La maldijo y dice: nunca más nazca de ti fruto. Está hablando de ese árbol que estaba frente a él, porque de alguna manera podemos entender que el Señor tenía hambre y ese árbol aparentemente debería estar lleno de frutos, pero en esta ocasión no tenía nada. Ahora déjame decirte, ir un poco más, que para el pueblo judío, cuando hablamos de la higuera, de los frutos que produce o sale de la higuera, tanto como las uvas, eran importantes en su agricultura, de tal manera que en el tiempo antiguo, cuando Dios enviaba a los profetas a predicar la palabra, un mensaje de arrepentimiento para el pueblo de Israel, lo primero que venían diciendo era hablando acerca de ciertas advertencias para que el pueblo pudiera entender que sus viñas y que sus árboles, hablando de la higuera y otros, serían destruidos. Entonces podemos ver que Dios en el Antiguo Testamento utiliza todas estas cosas para de alguna manera dar a entender que toda la agricultura del pueblo de Israel iba a ser destruida, y dando a conocer que el pueblo necesitaba acudir o venir a un arrepentimiento verdadero. Vaya conmigo al libro de Joel en el capítulo 1, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. Joel capítulo 1, el verso 7. Téngame paciencia, ya vamos a adentrarnos a lo bueno de esta mañana. Estoy dando una introducción un poco amplia para que podamos comprender un poquito más de lo que estamos hablando en esta ocasión. Joel capítulo 1, el verso 7. Si usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Joel capítulo 1, el verso 7. Y si todavía no lo ha encontrado, dígame: hermano, no lo tengo, no lo he encontrado, y con gusto le vamos a esperar, porque es importante que todos leamos la palabra de Dios. Joel capítulo 1, el verso 7. Una vez más, si usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura, hablando acerca de una profecía y al mismo tiempo reprendiendo o haciendo que el pueblo se volviera de su maldad. Verso 7 dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Es decir, el Señor de alguna manera en el tiempo antiguo, cuando Él mencionaba que juicio iba a venir sobre el pueblo de Dios, lo primero que el Señor mencionaba era algo relacionado con la higuera o los frutos, la agricultura, que era por lo cual sobrevivía en aquel entonces el pueblo de Israel. Entonces podemos ver que el Señor está hablando acerca de un arrepentimiento que debe haber en el pueblo de Israel. Pero también nosotros podemos darnos cuenta en esta porción que acabamos de leer acerca de que el Señor Jesucristo realmente tenía hambre. No es que estaba jugando. Usted sabe, yo me recuerdo cuando niño allá en nuestros países mirábamos esos árboles cargados de mango o de cualquier otra fruta, y a veces ni teníamos hambre, solo por jugar.
tirándole piedras, palos, o agarrábamos la hondilla, decimos en mi país, onda dice en otros lados, no sé cómo más le llamarán en otros países, pero a tirarle a aquellos árboles, y muchas veces no es que teníamos hambre, solo era por molestar, por salir con los cipotes, con los muchachos para arriba y para abajo. Entonces, pero en esta ocasión el Señor Jesucristo sí tenía hambre y quería probar un delicioso higo. Y vio ese árbol que estaba lleno de hojas. Entonces el Señor dijo, ya me imagino en la mente del Señor saboreando, voy a agarrar unos 3, unos 4, unos 5 y los voy a saborear y voy a compartir con mis discípulos, y de esa manera para mantener lo que es fomentar la amistad. Pero sencillamente el Señor llega y no encuentra ni un solo fruto. Ahora, quiero decirte, amado hermano, que muchas veces nosotros como cristianos, o a veces las personas tienen el concepto de que cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, en nosotros no debe ocurrir ni un tan solo cambio en nuestra vida. Lo cual es un error, porque dentro de la palabra de Dios encontramos muchas veces que el Señor nos motiva para que nosotros podamos ser mejores cada día para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Cuando dicen amén. Muchas veces existe el concepto de que nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo y prácticamente no va a ocurrir ningún cambio. No debe haber, en pocas palabras, ni un tan solo fruto en nuestras vidas. Lo cual, vuelvo y repito, eso es un error. La palabra de Dios nos invita a todos los creyentes que hemos venido al Señor Jesucristo a que cada día podamos esforzarnos y permitir que el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros produzca cambios, produzca frutos agradables delante de la presencia de Dios. Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el verso 13. Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el verso 13. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Jesús está buscando frutos, mi hermano. Y así como los buscó en esa ocasión, también los está buscando en esta mañana. Jesús está buscando frutos. Mateo capítulo 5, el verso 13. Si usted lo tiene, me dice amén. Mateo capítulo 5, el verso 13. Mire cómo el Señor nos presenta de alguna manera simbólica para que podamos entender de la necesidad que debe haber en nuestra vida acerca del hecho de dar o producir frutos. Mateo capítulo 5, el verso 13, el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Verso 14. Ahora el Señor cambia un poco de contexto y una vez más dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces miremos cómo el Señor utiliza diferentes expresiones, diferentes ejemplos para darnos a entender, en el caso nuestro, los creyentes, los que creemos en el Señor Jesucristo, lo que estamos tratando de perseverar, que necesitamos dar fruto en cada una de nuestra vida. Necesitamos producir fruto. Necesitamos permitir que el Espíritu de Santo de Dios nos cambie y nos transforme. Porque si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos cambie y nos transforme, entonces ¿cómo van a haber frutos? ¿Cómo se va a manifestar la gracia y la misericordia del Señor? Porque vivimos en tiempos peligrosos en donde muchas personas creen que con el hecho de creer en el Señor Jesucristo es más que suficiente.
lo cual yo no dudo y no digo que sea malo, pero creer en el Señor Jesucristo debe ir un poco más allá de una simple expresión de fe, de un simple pensamiento, sino más bien permitir que el Espíritu de nuestro Dios en nosotros nos cambie, nos transforme y podamos ser mejores cada día para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Sé que no lo tengo ahí, mi hermana, no lo tengo incluido en la computadora. Usted lo puede buscar. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando alguien lo tenga, que lo lea, por favor. Va a participar conmigo en esta mañana. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando alguien lo encuentre, que lo lea allí donde usted está, que lo pueda leer para que podamos darnos cuenta lo que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Yo lo voy a repetir para que podamos escucharlo un poco mejor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y continúa diciendo, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Preste atención por un momento a qué le viene o qué se imagina o qué se figura usted cuando escucha que es como una espada de dos filos. ¿Cuántos han visto alguna vez una espada o un machete? Vaya, para que lo entendamos más por nuestro país. Un machete, una colima dicen en algunos lugares. Machete le decimos allá en mi país. Entonces, ¿cuántos lo han visto? Pero por lo general solo tiene filo para un lado, ¿correcto? Nunca tiene filo a ambos lados para andar ahí en la milpa, la maleza, cortando y todo eso, etcétera. Pero note que la palabra de Dios dice que es como una espada que tiene dos filos, es decir, tiene filo por un lado y tiene filo por el otro. Así el Señor lo está tratando de explicar para que podamos comprender que esa palabra es necesario que pase por cada una de nuestras vidas para que pueda ir tocando, cambiando, modificando, restaurando, levantando, limpiando, quebrantando lo que haya que levantar, de tal manera que podamos producir fruto en cada una de nuestras vidas. Porque es necesario dar fruto, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O dígame usted, amado hermano, ¿quién siembra un árbol frutal y pasa el tiempo y usted se da cuenta que ese árbol no da fruto? ¿Y qué hace usted? Lo más seguro es que lo va a mochar, lo va a cortar. Va a decir, este árbol me engañó quien me lo vendió, o el lugar donde fui lo compré, me engañaron, me dijeron que era árbol de aguacate, de mango o de cualquier otro fruto, y ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años y el árbol sencillamente no da fruto. Llega un momento que posiblemente lleguemos a desesperarnos y decir sencillamente, este árbol no me sirve para nada y lo voy a cortar porque no está cumpliendo con el objetivo que es dar fruto. Es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que como iglesia del Señor Jesucristo necesitamos dar frutos en nuestra vida. Necesitamos dar frutos en nuestra vida. Necesitamos entender que nuestra vida ya no es nuestra vida, le pertenece al Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. De modo que no podemos decir, yo hago con mi vida lo que yo deseo, sino que es el Señor Jesucristo en nuestra vida, moviéndonos y desempeñándonos para la gloria y honra del Señor Jesucristo.
En el otro ejemplo con el cual iniciamos en esta mañana, estoy hablando del capítulo 13, nos damos cuenta de una historia en la cual dice la escritura que llegó el dueño de esa propiedad y se dio cuenta que había un árbol y curiosamente era de la higuera también. Y dice, tengo 3 largos años viniendo a revisar, viniendo a checar, viniendo a ver qué pasa con este árbol y este árbol no está dando fruto. 3 largos años. Y alguien dirá, no, 3 años no es nada. Bueno, sí lo sentimos, 3 años. Pueden pasar muchísimas cosas en 3 años. Y dice la escritura en el ejemplo con el cual iniciamos, dice que 3 largos años vino y preguntó, ¿qué pasa con este árbol? ¿Por qué no está dando fruto? Y le dice el criado, le dice, ¿por qué no dejas que este año yo le voy a cavar alrededor? Voy a tratar de abonarlo, voy a tratar de cuidarlo de la mejor manera para ver si da fruto. Aguántalo un tantito más, solamente este año más, es decir, ya sobre el 4º año. Y si da fruto, bien, y si no, corta. Aleluya. Hermanos, el Señor Jesucristo viene a buscar fruto. Nuestro Señor y nuestro Salvador espera que nosotros, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de su iglesia, de lo que hemos sido lavados con su sangre preciosa. El Señor espera que nosotros comencemos a dar frutos. No hay amén, hay pocos amén, pero esa es la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos está diciendo que ya era tiempo de que esa higuera diera fruto, pero sencillamente no encontró nada. Y hay algo bien importante que nosotros debemos entender, y es una pregunta que voy a mencionar en esta ocasión. ¿Cómo vamos a dar frutos? ¿Cómo puedo hacer yo para dar fruto en el caso que no estoy dando ningún fruto? Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga me dice amén. Quiero que quite de su mente en esta mañana que alguien pueda estar diciendo, el hermano René está diciendo que debemos de ser perfectos. Yo no estoy diciendo eso. Ni la palabra de Dios está diciendo. La palabra de Dios está diciendo que tenemos que comenzar a trabajar juntamente con nuestro Dios para permitir que Él empiece a transformar nuestra vida. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo voy a leer una vez más. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces podemos ver que la clave para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores, como discípulos del Señor Jesucristo, necesitamos cada día acudir a la presencia del Señor con un arrepentimiento verdadero y tratar de comenzar a cambiar, porque de esta manera van a ser borrados nuestros pecados y van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, es imprescindible que para que nosotros, así como el Señor nos está tipificando o simbólicamente hablando, nos mira como una higuera, es imprescindible que nosotros como pueblo de Dios acudamos al Señor en un arrepentimiento genuino y convertirnos de cada una de esas cosas. Amén, amén, amén. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, hermano, jamás
comenzará el Señor a hacer la obra en cada una de nuestras vidas. Porque sabe, amados hermanos, y lo digo a veces con tristeza, a veces podemos arrepentirnos, pero no de corazón. A veces nos arrepentimos porque estamos pasando una situación, porque estamos pasando un problema, porque una enfermedad llegó a mi vida, porque no hay lo que hacer. Me siento como entre la espada y la pared y empiezo a buscar a Dios y por supuesto Dios escucha, pero de alguna manera a veces no nos arrepentimos de corazón. Y cuando no nos arrepentimos de corazón, entonces nos arrepentimos hoy y mañana continuamos haciendo exactamente lo mismo, por lo cual le pedí perdón al Señor. Note que el Señor dice: arrepentíos y convertíos de cada uno de nuestras faltas, de cada una de nuestros pecados. Es decir, si nosotros nos arrepentimos de corazón, téngalo por seguro que el Señor comenzará a cambiar, el Señor comenzará a transformar, el Señor comenzará a hacer una obra grande y maravillosa en cada una de nuestras vidas. ¿Sabe que muchas veces venimos a la casa de Dios? O las personas vienen a la casa de Dios y comúnmente creen que venimos a la casa de Dios y que Dios no espera nada de nosotros. Y eso no es así, eso es un error. Dios espera que nosotros le expresemos gratitud por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Dios no espera que nosotros demos millones de dólares. No estoy hablando de dinero. Dios no espera eso, pero al menos espera lo que hay en nuestro corazón, nuestra disponibilidad, que nuestro corazón lo demos a Él, que lo entreguemos a Él, porque de esa manera estamos dando una ofrenda de olor grato delante de su presencia. Arrepentíos y convertíos, dice la Escritura. Esa es la clave para que nosotros comencemos a dar fruto. ¿Sabe por qué muchas veces hay personas que pasa el tiempo y nunca se mira un fruto en sus vidas? Es porque en su interior no se están arrepintiendo. En su interior no se están arrepintiendo. Porque podemos asistir a la iglesia muchas veces y no vivir una vida de arrepentimiento. Podemos asistir muchas veces a la iglesia por costumbre, pero en nuestro corazón está lejos de la presencia de Dios. Curiosamente, de estos últimos capítulos que hemos estado leyendo del Evangelio de Marcos, me sorprendió bastante esta historia, y yo ya la había leído muchas veces, pero no captaba, pero el Señor en esta ocasión me habló, y usted lo puede encontrar en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, en donde dice la Escritura que el Señor andaba enseñando su palabra, andaba predicando la palabra, y se mete al templo. Y casualmente dentro del templo, oiga, dentro del templo salió un hombre que estaba poseído por demonios. Y mi mente empieza a volar en ese momento y digo yo: wow, qué tremendo. En el templo de Dios había una persona que estaba endemoniada, estaba poseída. Y cuando vio al Señor Jesucristo, fue confrontado por el Señor Jesucristo y el Señor reprendió ese demonio, dando a entender, amado hermano, que muchas veces puede pasar situaciones similares o parecidas de personas. No estoy hablando de usted, estoy hablando de un ejemplo que puede pasar, que personas asisten a la casa de Dios, pero su corazón está lejos de la presencia de Dios. Y si su corazón está lejos de la presencia del Señor, entonces ¿cómo van a haber frutos? ¿Cómo se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo en la vida de aquel hombre, de aquella mujer? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, el verso 22. Porque estamos hablando del fruto, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Quiero que entendamos, hermanos, que el Señor no espera que nosotros seamos perfectos, pero sí espera que nosotros hagamos el intento por ser mejores cada día. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Si usted lo tiene, me dice amén.
Gálatas capítulo 5, el verso 22, la palabra del Señor dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a repetirlo una vez más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, nosotros como creyentes cada día tenemos que buscar al Señor Jesucristo en un arrepentimiento verdadero y pedirle al Señor que sea Él el que nos produzca fruto en cada uno de nosotros. Porque si somos sinceros y realistas, en esta mañana nos daremos cuenta que nosotros por nosotros mismos no podemos dar frutos buenos y agradables delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, hablando un poco acerca del primer fruto del Espíritu, que es el amor. Por nuestra naturaleza, nuestro amor solamente se inclina a mi esposa, o el esposo hacia la esposa, hacia los hijos o hacia sus familiares que están cercanos o a quienes conoce como familia, y el resto bien, gracias. ¿Me estoy dando a entender? Eso es nuestro concepto de amor. Pero el Señor Jesucristo dice que el fruto del amor va a ir mucho más allá de eso. No solamente amar a aquellos que yo conozco, a aquellos que son cercanos a mí, a aquellos que llevan mi sangre, sino amar a todos aquellos que son completamente desconocidos. Amén, amén. Sí, Gloria a Dios. Y va todavía un poquito más allá, porque dice no solamente amar a los desconocidos, sino amar a aquellos que procuran mi mal. Amar a aquellos que me han ofendido. Amar a aquellos que me han ultrajado. Amar a aquellos que me han causado una herida. Amar a aquellos que han hecho algo malo en mi vida y que todavía me recuerdo de ese evento, de esa situación. El amor o el fruto del Espíritu, hablando del amor, va mucho más allá de lo que nosotros humanamente hablando podamos entender y concebir en nuestra mente. ¿Se da cuenta cuán importante es permitir que el Espíritu de Dios nos cambie, nos llene, nos empape con su presencia hermosa? Porque de esta manera nos va a ir quitando todas esas cosas que hemos sido enseñados o instruidos en nuestras casas, en nuestros hogares, o cosas que hemos aprendido en nuestro cotidiano diario, y darnos cuenta que solo a través del Espíritu Santo de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros se puede completar en cada una de nuestra vida. Aleluya. Señor, amén. Jesús viene a buscar fruto, hermano. Amén, amén. ¿Sabe, amado hermano? Yo diariamente en mi oración personal, yo le pido al Señor, Señor, que pueda ver en tu siervo un espíritu de amor para amarte a ti primeramente, y luego para amar a todos sin distinción de raza, de color de piel, de lenguaje, de nada, sino que pueda amarlos a todos sin anteponer ninguna condición, que pueda manifestarse ese fruto de tu Espíritu en mi vida. Porque, amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios comienza a manifestar esos frutos en nuestra vida, nosotros vamos a ser mejores. En nosotros se notará que nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos será totalmente distinta. La gente que está alrededor notará y se dará cuenta que ya no eres un hombre común y corriente, ya no eres una mujer común y corriente. Ahora hay algo que mora en tu corazón, y es el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. Jesús viene a buscar fruto. Jesús se encontró con un árbol lleno de hojas.
pero sin frutos. Dios quiera que si el Señor viene en este momento a buscar fruto, hablando en un sentido figurado y simbólico, nosotros podamos realmente tener frutos en nuestra vida. Que el Espíritu de Dios esté trabajando de una manera tal que el Señor, si viene en estos momentos, encuentre frutos en nuestra vida. Que no solo sea la apariencia, sino que realmente encuentre fruto en cada una de nuestras vidas. Porque le digo algo, amado hermano y hermana. El día del arrebatamiento va a ocurrir en el momento que menos lo pensemos. ¿Y quiénes se van a ir? El que estén dando fruto. Amén. Porque si el Espíritu Santo no está dando fruto en un árbol, en un creyente, en una creyente, no va a haber fruto. Entonces Dios no se puede llevar a alguien que no esté dando fruto. Y quiero aclarar para que no me malinterprete en esta mañana. Yo no estoy diciendo que somos perfectos. Estoy hablando que como personas que somos llenos de defectos, llenos de debilidades, pero en medio de todas esas cosas, Cristo Jesús nos amó a cada uno de nosotros y fue capaz de entregar su cuerpo en ese madero para darnos vida, para darnos una oportunidad, para darnos un chance a cada uno de nosotros. Qué precioso que el Señor nos da una oportunidad para que nosotros podamos también agradarle a Él, para que nosotros podamos permitir y experimentar las promesas y las bendiciones que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. En Gálatas capítulo 5, el verso 24, la palabra del Señor continúa enseñándonos en esta mañana. Gálatas capítulo 5, el verso 24. Aleluya. Gálatas capítulo 5, el verso 24. Dice la palabra de Dios, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Dice la Escritura, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una vez más, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la palabra de Dios continúa enseñándonos. Y pregunto en esta mañana, ¿usted es de Cristo? ¿Usted es de Cristo? Levanta tu mano, tú eres de Cristo. Si tú eres de Cristo, amén, levanta tu mano, gloria a Dios. Tú eres de Cristo, de verdad, ¿está convencido que usted es de Cristo? Gloria sea el nombre de Jesús, baje su mano. Entonces, si nosotros somos de Cristo, hemos crucificado la carne y los deseos de la carne. Si somos de Cristo. Amén, porque somos de Cristo, somos del Señor. Hermano, entiende, mira cuántas veces yo orando al Señor y le digo, Señor, si realmente tú hubieras visto todo lo que yo era, en la condición que yo estaba, hermano, yo sería el primero que no debería estar aquí frente a ustedes. Yo sería la primera persona que no debería estar aquí frente a ustedes. Pero cuando vemos el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que no viéndolo lo sucio y pecaminoso que nosotros éramos, sino viendo lo que nosotros vamos a llegar a ser en un futuro, hermanos, es maravilloso entender que nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por causa de cada uno de nosotros. Ahora, dice la Escritura que el Señor, mostrándonos el ejemplo con el cual estábamos iniciando, dice que pasó o esperó o tuvo paciencia durante 3 largos años para ver si ese árbol comenzaba a dar fruto. Me pregunto yo, ¿cuánto tiempo será que el Señor ha estado pacientemente esperando para que nosotros comencemos a dar
fruto. Déjame decirte, hermano, te animo en esta mañana para que puedas meditar en esta palabra y entender que somos del Señor. El Señor es nuestro pastor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo, y que la única manera mediante la cual vamos a comenzar a dar fruto es estando delante de la presencia de Dios. Porque si no estamos buscando la presencia de Dios, definitivamente no van a haber frutos. Amén. Si nosotros nos alimentamos con más cosas de esta tierra, entonces no va a haber fruto en nuestra vida. Lo que se va a manifestar son las cosas de esta tierra. Pero debemos entender que en cada una de nuestras vidas debe haber un arrepentimiento genuino a cada momento, a cada instante, en todo tiempo, porque de esa manera el Espíritu de Dios reposa sobre cada uno de nosotros. Y si el Espíritu de Dios reposa en cada uno de nosotros, significa que vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Debemos dar fruto. Deberíamos de dar fruto. Debemos de dar fruto. Y alguien comenzará a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Yo no siento que doy fruto. Bueno, porque necesitamos acudir al Señor Jesucristo. Él es el que lo conoce. Yo los puedo ver a ustedes así y veo su apariencia, y ustedes de igual manera me ven mi apariencia, pero quien los conoce realmente es el Señor Jesucristo. Él sabe de qué cosas tiene necesidad cada uno de nosotros. Él sabe qué áreas de nuestra vida necesitan ser modificadas, cambiadas, transformadas, para que su Espíritu Santo comience a hacer la obra en cada una de nuestras vidas. Pero si nosotros no permitimos que Él lo haga esa obra, entonces el Señor no puede hacer nada. Como mencionaba la semana pasada, ¿será que el Señor va a agarrar a alguien a la fuerza? Y le va a decir, vente para acá. Te voy a llenar con mi espíritu. Pero Él no quiere, ella no quiere. ¿Será que el Señor lo va a agarrar a la fuerza y le va a decir, te voy a llenar, y aquí te voy a bautizar con mi Espíritu Santo y lo vas a hacer de esta manera? No, amados hermanos. El Señor espera que cada uno de nosotros lo busquemos, que cada uno de nosotros vengamos en un arrepentimiento verdadero, y de esa manera Dios comenzará a hacer una obra en cada una de nuestras vidas. A veces venimos a Cristo y creemos que debemos continuar como si nada hubiera pasado, y entiendo que hay un proceso que vamos a seguir, lo cual es muy comprensible, y todos estamos en este proceso, pero en nuestra mente debe estar ya el deseo que debemos hacer la diferencia. Debemos permitir que el Señor haga una obra en cada una de nuestras vidas. En Mateo capítulo 23, el verso 1 en adelante, la palabra del Señor nos continúa enseñando en esta mañana. Mateo capítulo 23, el verso 1 en adelante. Estamos hablando que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y vemos que no hay ninguna ley en contra de esto, porque obviamente proviene de parte de nuestro Dios. Mateo capítulo 23, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura en Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante. Entonces habló Jesús, a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los máximos representantes de lo que es la palabra de Dios. Verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Note, porque dicen y no hacen.
Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 5 y último. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mandos. Noten lo que dice en el verso 3. Porque dicen y no hacen. Cuán importante es que nosotros como iglesia entendamos que la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y esa palabra debe ser como un refrigerio, como dulce miel, dice el salmista, a nuestra vida. De tal manera que nos debe motivar a buscar más la presencia de Dios. Jesús tenía un grave problema con los principales autoridades en aquel tiempo. Hablando de los fariseos, los saduceos, los escribas, porque ellos hacían muchísimas cosas, pero solo era por guardar la apariencia delante de los hombres. Se vestían de blanco, todos de blancos, bien bonitos. Donde iban caminando, todo el mundo sabía que allí iba un hombre de Dios, un escriba, un fariseo, un sacerdote de Dios. Y le gustaba que la gente los elogiara, que la gente hiciera tantas cosas. Entonces vemos que el Señor Jesucristo conoce el corazón del hombre, conoce el corazón de los fariseos. Y entonces el Señor les dice: todo lo que es palabra de Dios que ellos les digan, háganlo, pero no actúen y se comporten como ellos lo hacen. ¿En qué sentido el Señor está diciendo? De que ellos sencillamente hacían muchísimas cosas por guardar la apariencia, por ser visto de los hombres. Y eso es un grave error que muchas veces puede pasar en la vida del creyente: hacer ciertas cosas por ser visto por los hombres y no por una mera convicción que hay en el corazón. Es importante que como iglesia entendamos que debemos de estar plenamente convencidos de quién es el que nos ha llamado. Y quien nos ha llamado es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si Él te ha llamado, Él conoce tu corazón. Él conoce todo lo que hay en cada una de tu vida. No, yo no le conozco como el Señor Jesucristo le conoce, o algún hermano. El Señor Jesucristo le conoce, sabe cuál y tal cual somos cada uno de nosotros. Él sabe cuando nosotros podemos hacer, decir y pensar tantas cosas delante de los hombres, pero delante de Él, Él nos conoce tal cual nosotros somos, y Él espera que nosotros demos fruto. En el mismo capítulo 23 de Mateo, el verso 27, mire cómo el Señor se refiere a los escribas y fariseos. Mateo capítulo 23, el verso 27. El Señor Jesucristo usa una expresión, unas palabras muy fuertes para referirse a los fariseos, para que ellos entendieran realmente que estaban mal delante de la presencia de Dios. Tal vez delante de los hombres ellos eran la máxima autoridad, pero delante de Dios estaban muy, pero muy mal. Mateo capítulo 23, el verso 27. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Y note lo que el Señor le dice: hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muertos y de toda inmundicia. Es decir, le está diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos, porque sencillamente están mostrando algo que no son realmente. Y es importante que como iglesia entendamos, hermanos, que nosotros debemos de ser lo que nosotros aparentamos ser.
Porque si nosotros aparentamos ciertas cosas y no somos realmente eso, estamos mal. Porque no estamos engañando a hombre alguno, ni a Dios, porque Dios lo sabe. Estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, asisten a la iglesia y en la iglesia bien cambiaditos, bien bonitos y gloria a Dios, aleluya, levanta la mano y todo eso, y salen de la iglesia y llegan a sus casas y ocurre una transformación, un giro de 360 grados y allá parece que ya no son cristianos, ya no son creyentes, ahora se comportan muchas veces hasta peor que los incrédulos y una vida totalmente desatinada, con libertinaje y tantas cosas. ¿Es eso el fruto del Espíritu en nuestra vida, hermano? ¿Cuántas veces podemos ver que en la casa de Dios somos de una manera, pero allá en el trabajo donde nadie nos conoce, donde nadie nos mira, allí a escondidas, en el trabajo, allí, escóndete, que no nos vea el patrón, que no nos vea el jefe, hablando, comportándonos, viviendo de una manera tan distinta, pero en la casa de Dios, santos, agradable a Dios. Hermanos, estoy tratando de que entendamos que nosotros lo que somos aquí en este templo es la misma manera como nosotros debemos de tratar de actuar allá afuera, porque eso es agradable delante de la presencia de Dios. Yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos lucha, tenemos tentaciones, cosas con las cuales estamos batallando, pero en el nombre del Señor Jesucristo, yo te animo en esta mañana. Yo no vengo a señalar, yo no vengo a acusarte, yo vengo a decirte que tenemos a un Dios que todo lo puede, y si tú permites, el Señor te puede bautizar con su Santo Espíritu en esta mañana y comenzar a hacer una obra poderosa en tu vida. Tú y yo somos la clave para que el Señor haga una obra tremenda y poderosa en cada una de nuestras vidas. Dios no quiere que nos frustremos, que lleguemos a un tiempo de decir, tengo X cantidad de años en el Evangelio y no siento que haya algo diferente en mi vida. Eso no quiere Dios. Dios desea que nosotros, desde el primer día que nos entregamos al Señor Jesucristo, permitirle al Señor que haga una obra poderosa en nosotros, que cada día podamos ir experimentando la presencia y la mano preciosa del Señor en cada uno de nosotros. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, hay un ejemplo que me llama tanto la atención a mí. Y digo yo, qué tremendo cuando alguien está plenamente convencido de lo que Cristo está haciendo en su vida. Luego le va a permitir al Señor que le cambie, le transforme. Y luego se comenzarán a ver los frutos de lo que el Señor está haciendo en su vida. Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del verso 1 en adelante, tenemos una historia muy conocida por nosotros y por la mayoría de personas allá afuera. Note lo que dice la Escritura, Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6, entonces él descendiendo a prisa y le recibió gozoso. Verso 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted estaba perdido cuando el Señor Jesús vino a su vida. Usted estaba perdida cuando el Señor Jesucristo vino. Yo creo que todos nosotros estábamos perdidos viviendo una vida que no era agradable al Señor. Pero note Zaqueo, un chiquitín, un enano, un pequeñín. Dice que procuraba ver al Señor Jesucristo, pero no podía a causa de la multitud. Él sabía que el Señor iba a pasar por allí. Se sube a un árbol, se trepa a un árbol, y allá en ese árbol está pendiente de cuando Jesús pasa. Y cuando el Señor Jesucristo pasa, el Señor ya conocía la intención del corazón de Zaqueo. Zaqueo era un publicano. Los publicanos eran considerados ladrones, pecadores, estafadores, era lo peorcito que había en esa época. Entonces el Señor ya conocía la intención de ese pequeñín y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pase por tu casa. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el hermano Zaqueo? Descendió a prisa. ¿Cómo cuesta trepar los árboles? Pero para bajarse es tan rápido, ¿verdad? Que hasta se avienta uno, cae ahí como gato, así bien, todo. Entonces a prisa se baja de ese árbol y se va a su casita y empieza a listar todo necesario ahí, porque Cristo Jesús va a venir a mi casa. Oiga, el hermano Zaqueo dando sus primeros frutos. Gloria sea el nombre de Jesús. No habían pasado horas, no habían pasado días, no habían pasado semanas, y el hermano Zaqueo ya está dando los primeros frutos. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Y allí preparando su casita, porque Jesús va a venir. Me imagino que si tenía criado, sirvienta y todo eso, preparen aquí, vamos a barrer bien, a alistar, vamos a preparar esto, porque Jesús va a venir a mi casa. Aleluya. Y la gente empezaba a murmurar cuando Cristo entra. Y ya imagino Zaqueo, Señor, siéntate aquí, aquí está esta sillita, siéntate acá. El criado, venga, láveme los pies. ¿Qué quieres, Señor? ¿Una agüita? ¿Quieres una sodita? No existía la soda en ese entonces. ¿Quieres una agüita fresca? Y todo eso, atendiendo al maestro de maestros. Y note, Zaqueo nunca había tenido un encuentro con el Señor, solamente había oído de la fama de Jesús. Solo había escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús perdonaba, que Jesús reprendía a los demonios. Solo había oído, pero ahora él está abriendo la puerta de su casa para que entre el Señor Jesucristo, y ahí está atendiéndolo de la mejor manera y le dice, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi casa, tú puedes disponer. Hermanos, estamos hablando de que cuando alguien realmente está convencido y agradecido con el Señor, no va a anteponer ningún tipo de barrera, ningún tipo de muro o obstáculo, sino que va a decir, Señor, abro la puerta de mi corazón y aquí estoy para lo que usted quiera hacer. Esta es mi casa, Señor, haga lo que quiera hacer en esta casa. Y ahí está el Señor con Zaqueo. Y le dice Zaqueo, Señor, yo sé que la gente me tiene por publicano, por pecador, que soy lo peorcito. Aquí en el pueblo todo el mundo me conoce, pero no como buena persona, sino como mala persona. Y ahí está la gente murmurando. ¿Ya te diste cuenta? Jesús dice que es profeta, que es el enviado de Dios, metido en la casa de un pecador. Ahí estaban los cristianos, metido en la casa de un pecador.
porque el fruto del Espíritu todavía no se ha manifestado en ellos, por lo tanto el amor no está fluyendo en la vida de ellos. Entonces, claro, es fácil criticar, señalar y todo eso, pero allí está el Señor obrando en la vida de Zaqueo, y le dice Zaqueo al Señor: Señor, yo sé que me conocen por ladrón, sé que soy lo peor, pero aquí tengo el dinero que he robado y comienzo a devolvérselo a aquellos que los he lastimado, que les he robado, que los he ofendido, y comienzo a devolver para atrás ese dinero. Y note, amado hermano, y quiero que me entienda, yo no estoy hablando de dinero en esta mañana, estoy hablando de un hombre que apenas tuvo un encuentro con el Señor y ahora permite que el Señor obre en su vida y comienza a manifestar los frutos en su vida. Y ahí está el Señor contento con ese hombre y agradecido, porque sabe que ahora ese hombre, a partir de ese momento en adelante, será un nuevo Zaqueo. Antes era el pecador, el ladrón, lo peorcito. Ahora es un hijo de Dios. Ahora es un hombre que va a servir a Dios. Ahora es un hombre que está dispuesto a cambiar su vida, a dejar todo atrás, para que Cristo Jesús el Señor more en su casa y en su familia. Yo creo que Zaqueo estaba plenamente convencido de quién estaba en su casa. ¿Lo estamos usted y yo? ¿Estamos convencidos quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque cuando estamos plenamente convencidos, frutos comenzarán a venir en cada una de nuestras vidas. Note que el Señor Jesucristo conocía el corazón de Zaqueo, y él mismo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo dice que hoy ha venido la salvación a esta casa? Cuando Zaqueo comienza a confesar cada uno de sus pecados, cada una de sus faltas, cada una de sus truhanerías, cada una de sus fechorías, y le dice al Señor, note delante del Señor, y a lo mejor había mucha gente alrededor, y está diciendo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Después el Señor Jesucristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este hombre es hijo de Abraham. ¿Sabe cuáles son las palabras del Señor Jesucristo cuando nosotros llegamos con un corazón arrepentido? Ven, hijo mío, yo sé que te has equivocado, yo sé que me has fallado, yo sé que has pecado, sé que has mentido, sé que has dicho cosas que no debías, sé que te has comportado de una manera que no es propia para ti, pero ven a los brazos de tu Señor. Y ahora el Señor comienza a consolar, ahora el Señor comienza a ministrar, porque Él mira la intención de nuestro corazón, y ahora Él comienza a obrar de una tremenda manera en cada uno de nosotros. Póngase en pie en esta mañana. Pero ¿qué pasa cuando llega un hombre o una mujer? Llega a los pies de Cristo, como aquel hombre en cierta ocasión que dijo: Señor, gracias te doy, porque yo no soy como los fariseos, yo no soy como ese pecador que está allí, como ese publicano. Señor, gracias te doy, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo hago obras, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Y ahí está ese hombre justificándose delante de Dios. Por cierto, el Señor en esa ocasión dijo: había otro hombre que estaba allí humillado delante de su presencia, y que decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Diciendo: Señor, yo soy lo peor. Y Jesús dijo: ¿quién creen ustedes que salió justificado? ¿Quién creen ustedes que fue el hombre que el Señor obró, transformó su vida y va a regresar renovado a su casa? Oh hermano, en esta mañana estoy hablando con la iglesia del Señor Jesucristo. Estoy hablando con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Pero una cosa sí es segura: todos podemos comenzar a dar frutos para la gloria y honra del Señor Jesucristo.
todos podemos comenzar a dar frutos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Jesús viene a buscar fruto. Aquí está el Señor en esta mañana. Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dijo el Señor. Allí estoy yo, aquí está el Señor, aquí está el Señor buscando fruto. El Señor tiene hambre, el Señor tiene hambre, el Señor está buscando fruto, está buscando un árbol, una higuera, un hermano, una hermana que tenga frutos para el Señor, que le diga, Señor, no soy mejor que nadie, pero aquí tengo en lo poco, Señor, en lo poco aquí está delante de ti. Oh, mi hermano, aquí está el Señor. El Señor quiere transformar tu vida, el Señor quiere cambiar tu vida, el Señor quiere llenarte de paz, el Señor quiere llenarte de gozo, el Señor quiere llenarte de amor, el Señor quiere llenarnos de paciencia, el Señor quiere obrar grande y poderosamente en cada una de nuestras vidas. ¿Quieres pasar al altar? Ven, hermano, hermana. Ven a ese altar. Habla con el Señor. Hablemos con el Señor. Allí donde tú estás, levanta tus manos, levanta tu voz y comienza a hablar con el Señor. Hemos venido a hablar con el Señor. Hemos venido a hablar con el Señor. Vamos, hermano, cierra tus